¿qué tal? Buenos días. Hoy te voy a contar sobre ese espíritu, alma en pena, espectro, del que tanto se ha hablado y que creo que pues va a ser muy difícil que se deje de hablar. Me refiero a la Llorona, esa mujer que se lamenta por la gran mayoría dice la pérdida de sus hijos bajo pues su cuidado y por sus propias manos. Y otros dicen que es una mujer que perdió un ser amado y que por eso anda pues vagando y tratando de buscarlo. Sea cual sea la razón, esa mujer se aparece, sobre todo en los lugares donde hay un cauce de río, inclusive donde pasó hace algunos años un río, donde hay presas, donde hay estanques, em, donde hay un espejo de agua, ahí se va a aparecer. El día sábado mi esposo llegó de una plática que dieron a productores de una zona otomí que se llama Jiquipilco. Y el día sábado dice que después de que pues dan la plática y todo, la gente como es zona pues todavía es rural, son muy amables y pues siempre les invitan que el refresco, que el taquito y se quedaron a platicar con la gente que fue a la capacitación. Y entre plática y plática pues salió el tema de la Llorona. ¿Por qué se dio el tema? Pues no, realmente mi esposo no supo explicar, solamente que platicaba, que no tenía mucho. En tiempo que, digamos, hace cuánto había pasado, no lo sé, porque tampoco lo especificaron, pero solamente refieren, ya ves que no hace mucho, a, pues a uno de los vecinos, vamos a ponerle a Pablito, ya ves que a don Pablo, le gusta mucho el pulquito, dice, fue a tomar, pues, a la pulquería, dice, ya de regreso a su casa, ya entrada la noche, pues ay, venía, dice, con trabajos y venía, con trabajos y venía. Dice, y pues ay, dice, y pasando después de la presa, no sé qué tan grande sea la presa, antes había una represita, bueno, de hecho no se le llaman represas, se llaman bordos, donde son pequeños espacios donde el propio hombre crea esos almacenamientos para el agua, para cuando no es época de temporal, de ahí pueden regar sus cultivos. Entonces es un bordo, pero ellos dicen la presa, ¿no? La presita. Y si iba pasando cerca de la presita, dice, rumbo a su casa. Ya estaba por llegar a su casa, cuando de pronto vio a una mujer caminando a la orilla de la represita. Dice, pues ya ves cómo es, dice, ya lo conocen. Me imagino que hace canijo el señor, ¿no? Y que le lanzó un piropo a la señora, pero pues la señora ni se inmutó. Y pues él, al ver que ni siquiera se inmutó, pues la ignoró y siguió su paso tan valiente hacia su domicilio. Dice que a unos pasos, porque fue a unos pasos de llegar a su casa, escuchó ese lamento. Pero ese lamento lo escuchó literalmente atrás de él. El señor como pudo llegó a su casa, entró y pues su esposa ya lo estaba esperando, aún que era muy ya entrada la noche, lo estaba esperando pues porque pues, realmente qué mujer no está preocupada porque su pareja, su esposo todavía no llega y más sabiendo que toma, ¿no? Entonces dice que lo vio entrar y lo vio pues asustado, agitado, pálido y que le dijo que qué le había pasado. El señor no alcanzó ni siquiera a contestarle nada cuando volvieron a escuchar ese lamento. Entonces la señora pues nada más se santiguó, agarró a su marido y lo metió a su habitación. Al señor hasta lo borracho se le quitó, solamente que después de ese susto no duró ni un mes porque el señor perdió la vida, lamentablemente. Eso es una historia. Y la otra, la platicaban que hubo un grupo de jóvenes que se fueron a una fiesta y le solicitaron a una base de taxis, pues que los fuera a dejar. Y sí, el taxista los fue a dejar a la fiesta,
pero cerca de donde iba a ser la fiesta, bueno, hay una carretera de doble sentido, de nada más de dos carriles, que es de doble sentido, y está totalmente arbolada, y de un lado, hay una pequeña barranca, no es tan honda, pero pues se ha de tener sus 15 metros, ¿no? Pero todo está arbolado, es una zona preciosa y todo está arbolado. El señor dice que como 3 kilómetros, fue a dejar a los jóvenes y que les dijo que ellos le hablaban para que fuera por ellos, bueno, prácticamente al otro día, porque iban a una fiesta y regresarían a las 4 o 5 de la mañana. Y el señor les dijo que sí, que no había ningún problema. Los fue a dejar como a las 10 de la noche, no sé qué tipo de fiesta, probablemente sería un baile. Y dice que de regreso, antes de llegar a la presa, vio a una persona. Bueno, no describe una mujer, pero dice que es una persona totalmente de blanco caminando por el agostadero y se siguió, pero se acordó que pues es una zona que realmente es peligrosa y que a lo mejor habían asaltado a alguien, un compañero taxista, y que pues probablemente pues iba caminando por ahí, porque él la vio, no lo vio transparente, vio una persona, pero totalmente vestida. Entonces, como pudo, dice que pues se siguió, pero como pudo, buscó un espacio donde se dio la vuelta con trabajos y regresó. Al momento en que regresa, pues no ve nada. Ve en el espejo retrovisor y ve que pues ya lo pasó a dejar, ¿no? Dice, chin, a lo mejor se agachó, no sé, no lo vi. Vuelve a maniobrar y se regresa. En el momento en que ya va a estar, o ya está cerca, más bien dicho, de esta persona, que él dice que es una persona, ve que se enfila hacia lo que es pues, los árboles. Dice, híjole, a lo mejor va al baño. Pues lo espero. Y dice que redujo la velocidad del taxista cuando ve que empieza a caminar sobre lo que es el barranco y desaparece. Dice, no, esto no es nada bueno. Se persina y se va a su casa. Bueno, se estaciona y antes de estar a su casa escucha el lamento. El lamento lo escucha pues relativamente lejos, se acuerda de lo que dice la gente, entra a su casa, cierra la puerta y vuelve a persinarse. Llega con su esposa y le dice, ayúdame a hacer oración. Le explica lo que ha pasado. Sí, no hay ningún problema. Una mujer que sabe, toma una de las veladoras que tiene en casa, lo limpia y ofrece la luz por esas ánimas que acaba de ver su esposo y ofrece que descansen en paz. Este señor no se enfermó, este señor sigue trabajando, solo que ahora sí, pues ya no hace eso. Si ve algo, ya no se regresa. Le pide a Dios que lo bendiga, que le conceda su eterno descanso, si es que es un alma en pena, y se va. La tercera historia es de una comunidad que pertenece a esta zona, a esta misma zona otomí, que se llama Tlachaloya. En Tlachaloya hay una laguna, ¿sí? En una laguna. Y hace muchos años, pues todavía, bueno, estamos hablando de hace 20 años, un poquito más de 20 años, todavía pescaban, ahorita ya está muy contaminada. Quien me contó esta historia fue un amigo. Él vive en esa comunidad y dice que para que pudieran pescar algo, pues tenían que tirar las redes un día, la noche previa, ¿no? Vamos a suponer que hoy querían comer pescado, el día domingo, tenía que haber ido a tirar las redes por la noche. Pero eso sí, al siguiente día, muy temprano, tenía que ir a recogerla, porque si no, pues las redes cambiaban de dueño, junto con lo que pescara. Y así sucedió. Dice que ellos fueron a recoger unas redes 4:30 de la mañana, porque vieron que la noche previa había habido mucha gente que había ido a tirar red. Entonces, pues su hermano le dijo, no, tenemos que ir muy temprano, porque si no, pues nos van a robar nuestras redes. Había mucha gente tirando red. Si no mal recuerdo, fue en Semana Santa, porque la mayoría pues conseguía el pescado para la semana, ¿no? Entonces, ellos fueron temprano. Dice que entre 4:30 de la mañana llevaban sus cubetas o sus botes para, pues, una, levantar la red, y dos, para lo que habían pescado.
y que cuando llegaron a lo que es la presa, o la laguna, más bien dicho, la laguna de La Chaloya, encontraron a uno de sus vecinos, un señor ya grande, unos 45, 50 años. Él tenía 16, su hermano 18, su hermano ya murió. Entonces que lo vieron, pero lo vieron como si estuviera borracho, y que pues se acercaron rapidísimo a prestarle ayuda, y pues lo vieron mal, o sea, pálido, transparente, verde, no sé cómo lo verían, pero dice que lo vieron muy mal. Y el señor le costaba mucho trabajo respirar y estaba empapado, o sea, empapado. Entonces lo agarran, dejaron sus cosas, fueron a dejarlo a su casa en calidad de bulto, pues que ellos pensaban que estaba tomado y que se había ido pues allá a la laguna. Pasó, lo fueron a dejar, todo, regresaron, recogieron su red y se fueron. Pues les dio la curiosidad y bueno, le hablaron, le dijeron a sus papás lo que había pasado, les tentó la curiosidad y fueron a visitar al señor. Y el señor pues estaba enfermo, estaba en cama, pero ya que más o menos se recuperó, le dijo que él había ido como a las 3 de la mañana a recoger la red porque también se había percatado que mucha gente había ido a recoger la red. Solamente que dice que este, el señor le da miedo el agua, eso es una realidad. Y aún así él tiraba la red y dice que le dio miedo el agua, pero decía, ¿y si algo me pasa y no hay nadie? Y dudó un poquito en recoger su red, pero aún así, pues la necesidad. Entonces se acercó a la orilla de la laguna, donde él dejó amarrada su red y que de pronto vio una mujer que caminaba pues en el agua. Y él se quedó como encantado y empezó a caminar. Dice que en un momento se dio cuenta que él caminaba también sobre el agua. Cuando se da cuenta que camina sobre el agua y voltea a ver a la mujer, ella tiene los brazos extendidos y lo sigue llamando. A él le da miedo y es cuando cae el agua. Como pudo, no sé cuánto habrá entrado a la laguna, pero como pudo salió y así le pasó. Estuvo como un mes que no salía porque estaba enfermo, entonces pues llevaron a una curandera y les dijo que pues que estaba enfermo del susto. Lo estuvo curando, lo estuvo limpiando, solamente que le dijo que probablemente la persona o la mujer a la que él había visto había sido él. Lo limpió, la última de las limpias. Se me quedó muy grabado porque lo limpió con un ramo de claveles rojos y un blanco, uno solo blanco. Al momento en que termina de limpiarlo, le pidió que se le llama la hora del repiqueteo, las 7 de la noche, que es la última hora en la que las campanas de las iglesias repican para la última misa. Entonces, que esa hora, antes de que se terminara de tocar la última campanada de la iglesia, ese ramo de flores con el que lo habían limpiado tenía que arrojarlo a lo que era la laguna. ¿Para qué? Pues para que el susto se fuera en él. La había encontrado ahí, la había visto ahí y que eso se quedara ahí. Después de esto el señor se repuso, más el señor no volvió a acercarse a pescar a la laguna. Excelente día.